Dios le bendiga, amada iglesia. Dios bendiga a los santos en esta preciosa hora de la tarde. Quiero, antes de empezar, darle gracias a Dios por este día tan hermoso que nos ha permitido de volver a estar nuevamente de pie, de volver a estar nuevamente con vida. Mi amado, lo que se oye a través de las noticias es desalentador, pero sabemos que Dios tiene control de todas las cosas. Le pido en el amor del Señor que se cuiden, que se guarden, que mantengan la distancia entre unos y otros, que no se expongan a ningún tipo de situación fuera del hogar. Mi amado, quédese en la casa. Si se siente con algún resfriado, si se siente débil, si se siente que está padeciendo de algunos síntomas, le pido en el amor del Señor que se cuiden, que se mantengan. Ya he comenzado a escuchar noticias de personas conocidas, no aquí de nosotros, pero sí familiares en Nueva York, familiares en Puerto Rico, gente conocida de nosotros que están siendo infectados, no a través del contacto entre personas conocidas, sino el contacto simplemente con ir a lugares como Walmart o ir al supermercado. Así que le pido en el amor del Señor que se cuiden, que se mantengan velando por las leyes del Estado y las leyes de la ciudad, y que tengamos paciencia, que esto va a pasar, En esta preciosa hora quiero enviarle un saludo a todos los miembros de la Iglesia Sion, amigos que nos ven a través de las ondas de la internet, a través de la página de Facebook, a través de la página de YouTube. Un saludo en el amor de Cristo y siempre pensando que Dios está en control de todas las cosas. Quiero, antes de comenzar a predicar en esta preciosa hora de la tarde, quiero orar para que el Señor tome control de lo que vamos a hablar en esta preciosa hora. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos des, Señor, ante todas las cosas, sabiduría y entendimiento. Señor, que tu palabra corra a través de nuestros labios conforme a como tú, Señor, la necesitas poner en nuestros corazones. Te pido, Dios eterno, que guardes, cuides y bendigas a cada uno de mis hermanos, y sobre todas las cosas, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría y el entendimiento. Mi Dios amado, reprende todo espíritu contrario a ti, mi Dios amado, que quiera traer oposición, Dios eterno, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero que vayamos rapidito al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 35 y versículo 36. Vamos a leer estos dos versículos. Y quiero leer estos dos versículos porque quiero comenzar a desglosar la condición y la situación en la que el pueblo de Israel sale de Egipto, para así poder llegar al lugar donde queremos tomar posesión de la palabra en el día de hoy. Dice la palabra del Señor, y honramos al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los ojos de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Bendito sea el nombre del Señor. Mi amado, cuando nosotros vemos la condición del pueblo de Israel en Egipto, nos damos cuenta de que el pueblo de Israel había sido esclavizado por 430 años, y en estos 430 años que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto, el pueblo de Israel no solamente sirvió a los egipcios, sino que cayó en una pobreza y en una decadencia como nunca antes la había visto. Y esto, pues obviamente, tiene la remuneración o tiene el pago de ese precio de esos 430 años como prisioneros, como esclavos de Egipto. Tiene la remuneración en este momento donde el pueblo de Israel, a través de Moisés, es libertado o va a ser libertado. Dice la Biblia que el pueblo de Israel comenzó a pedirle a los egipcios oro, plata, vestidos
Y dice la palabra que el pueblo egipcio comenzó a darle todo lo que poseían. La palabra del Señor nos dice que Dios puso gracia en el pueblo de Israel a los ojos de los egipcios para que el pueblo de los egipcios le dieran todo lo que el pueblo de Israel pedía. Esto comienza a darme a mí entonces a entender que el pueblo de Egipto, a pesar de los 430 años de haber estado esclavos en Egipto, salen ricos de ese lugar, salen con mucho dinero de este lugar. Llegan al desierto, llegan al lugar donde Dios los estaba posicionando frente al Mar Rojo. Y frente al Mar Rojo allí comienza una serie de cosas a ocurrir. Una nube de Dios los cubría, una llama de fuego de noche y una columna de humo de día. Uno para dar tranquilidad en tiempos de calor y el otro para dar luz en el tiempo de oscuridad. Y el pueblo de Israel tiene una interacción allí con Moisés, donde el pueblo de Israel comienza a quejarse de por qué nos sacaste, estábamos mejor allá, no era más fácil morir en Egipto, donde por lo menos teníamos un poco de alimento y teníamos casa y estábamos bien, y nos has traído a este lugar. Y Dios le da una orden a Moisés y dice, toca con tu vara, toca el mar, y el mar se abrió. Y ustedes conocen la historia. He querido traer esto a colación porque a través de todo lo que ha estado pasando en estos días, llegó a mi mente una pregunta que más adelante la voy a formular. Es una pregunta que llegó a mi vida, algo que tocó mi corazón y quiero formularla, pero más adelante, después que elabore un poco sobre esto. Dice la palabra del Señor entonces que el pueblo de Israel sale de todo este aprieto, cruzan el Mar Rojo, llegan al otro lado. Y estando en el otro lado, Dios le dice a Moisés que vaya al Sinaí, que vaya al monte. Y en el monte Moisés va a tener una experiencia, porque Dios quiere traer a la vida del pueblo de Israel, Dios quiere traer orden, Dios quiere traer leyes, Dios quiere poner estatutos, Dios quiere poner mandamientos. Y le dice a Moisés, deja el pueblo aquí abajo, sube al monte y allí yo te voy a revelar. Yo te voy a dar a ti allí lo que necesitas. Estando en el monte, dice la palabra del Señor que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Israel se desespera por la tardanza. Israel comienza a desesperarse porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto subió al monte hace ya 40 días y no sabemos qué ha pasado con él. Así que haznos algo que podamos ver, haznos algo que podamos tener visible. Y comienzan a presionar a Aarón debido a la ausencia de Moisés. Que mucha gente necesita ver para poder creer. Que mucha gente necesita tener algo tangible para poder seguir adelante. Que mucha gente necesita algo que sea físico, algo que sea visto para poder mantener su fe al día, para poder mantener su fe inamovible. Mi amado, y esto es algo que es preocupante porque la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Sin embargo, en este momento de tardanza del pueblo de Moisés, cuando no vio a su líder, cuando no vio al hombre que tenía la dirección de Dios, comenzaron a flaquear en su fe, comenzaron a flaquear en sus creencias, comenzaron a buscar un reemplazo para lo que ellos necesitaban, que era ver algo tangible. Entonces, estando en el monte, Jehová le dice a Moisés, anda y desciende porque tu pueblo, este que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido.
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho y ha dicho Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué rápido el pueblo reemplazó a Dios. Qué rápido el pueblo, al no ver a su líder, reemplazó a Dios con algo que ellos necesitaban ver para poder creer. Reemplazaron muy rápido al Dios que lo había sacado de la tierra de Egipto debido a la ausencia del líder que Dios había utilizado para sacarlos de ese lugar. Entonces ahora, debido a la ausencia de este líder, el pueblo decide hacer lo que quiere y lo que desea y se olvida de la palabra que Dios le había dado. A través de todos estos 15 días que hemos estado pasando en este encierro, Dios ha traído palabra a nuestra vida y al pueblo a través de las ondas etéreas, a través de la internet. Yo espero que esa palabra no se te haya olvidado. Yo espero que esa palabra esté vigente en tu corazón, porque muchas veces nosotros al no ver, al no tener algo tangible, al no poder tener algo que sea palpable, comenzamos a dejar a Dios y comenzamos a olvidarnos del Dios que te sacó del lugar donde tú estabas hace mucho tiempo. Comenzamos a reemplazar a Dios con otras cosas. Ya no estamos en el templo, algo visible. Entonces comenzamos a olvidarnos del Dios invisible, porque nosotros necesitamos, el hombre, el ser humano necesita ver para poder creer, ver para poder seguir adelante. Mi amado, la Biblia dice que el justo vivirá por fe. El justo vivirá por lo que cree, por lo que no ha visto que ha de venir. La esperanza que tiene el justo es la promesa de Dios. Entonces el pueblo decide olvidarse de la palabra de Dios y reemplazar a Dios por algo que veían, por algo que era tangible. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de Moisés. Entonces, al no ver a Moisés y al no tener a Dios en su noticia, comienza el pueblo a corromperse y Dios le dice a Moisés, vete baja, vete desciende, porque el pueblo se ha desviado de una manera increíble. Este pueblo que tú sacaste de este lugar se desvió por completo. Se olvidaron de mi palabra, se olvidaron de mis estatutos, se olvidaron de lo que yo les hablé y de lo que yo les dije, porque no te ven a ti y por ende tampoco me sienten a mí. Entonces, es importante, mi amado, que nosotros a través de todo este tiempo que estamos en un encierro aparente, un encierro donde estamos limitados, así como el pueblo de Israel en aquel momento, tú y yo no nos olvidemos de la palabra que Dios ha venido hablando a nuestras vidas, que Dios ha venido tocando en nuestros corazones. Mi amado, es necesario que a través de estos tiempos nosotros conozcamos al Dios de la intimidad, al Dios personal, al Dios que es necesario conocerlo a través de la experiencia vivida, de la experiencia que te cuesta. No es lo mismo escuchar un testimonio de alguien que vivirlo y poderlo contar en carne propia. La experiencia no es igual. Cuando tú cuentas un testimonio que escuchaste de otra persona, sí, tú ayudas en algo la fe, pero cuando tú vives, tú eres la persona que vives. Tú eres el protagonista de esa experiencia. La experiencia te marca a nivel y a punto donde tú sabes que el Dios al que tú le sirves es un Dios personal y es un Dios que está contigo en todo momento. Entonces, el pueblo reemplaza a Dios, no ve a Moisés, reemplaza a Dios, se olvida de la palabra de Dios. Entonces aquí es donde yo quiero comenzar a poner la base de lo que Dios ha estado ministrando desde ayer por la mañana. Ayer por la mañana yo le hice una pregunta a mi esposa, le dije, Lala, después de todo esto, después de que pase todo esto, ¿cómo saldrá la iglesia? ¿Qué vivirá la iglesia? La iglesia será igual a como
cuando entró o antes de entrar, tendrá una experiencia vivida a la iglesia que le permita conocer a Dios en la intimidad. ¿Saldremos igual? ¿Seremos los mismos? ¿O habremos cambiado en algo? Y ese es el tema de mi mensaje en esta tarde. El tema de mi mensaje es: saliendo de la prueba, ¿estaré muerto en el desierto o estaré para entrar a la tierra que fluye leche y miel? Ese es el tema de este mensaje. Mi amado, la Biblia dice en el libro de Deuteronomios capítulo 8, versículo 2 y versículo 3, dice: y te acordarás de todo el tiempo y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Número 1, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mi amado, quiero ir ya comenzando a cerrar esta palabra. La pregunta que yo me había hecho comenzó a martillar mi corazón desde ayer. Y hoy, cuando yo me levanté, comencé a orar. Y yo decía: Señor, ¿saldremos igual o seremos diferentes? La Biblia dice que Dios los lleva al desierto, número 1, para afligir. Y cuando buscamos lo que es la traducción de esa palabra afligir, la palabra que usó el escritor del libro de Deuteronomio era para someterte, para enseñarte la disciplina de la obediencia. Dios tuvo 40 años en el desierto al pueblo de Israel para enseñarle la disciplina de la obediencia. Número 2, para probarte. Dice, es someter a prueba un mecanismo y su funcionamiento para ver si lo que Dios había hecho por 40 años, el pueblo lo había asimilado y el pueblo funcionaba de la manera correcta. Pero sobre todas las cosas, mi amado, dice, para saber lo que había en tu corazón. Dios esperaba ver resultados de la enseñanza durante 40 años en el desierto. Mirando el centro de las emociones, el corazón es el centro de las emociones. Entonces Dios quería saber qué había en el centro de las emociones, en el centro donde se producen los deseos, en el lugar donde los sentimientos emanan, el lugar donde todo pensamiento toma forma para tomar una acción luego, donde se planifica todo para tener una acción. Y la Biblia dice que Dios comenzó este proceso de 40 años en el desierto para ver lo que había en el corazón del pueblo, para ver si habían entendido el proceso de la enseñanza, de la disciplina, de la obediencia, para ver si estaba funcionando de la manera correcta, para ver qué había en el corazón de aquel pueblo. El pueblo se desesperó por 40 días, se desesperó en la ausencia de Moisés, 40 días. Ahora Dios los lleva 40 años para enseñarle disciplina, los lleva 40 años para enseñarle paciencia, los lleva 40 años al desierto para enseñarle sometimiento, obediencia, fidelidad, para enseñarle dependencia, para enseñar todo este proceso de disciplina. Dios, a causa de 40 días de desespero, los lleva 40 años a un proceso de disciplina. ¿Qué te enseñó el desierto? ¿Qué te enseña este desierto por el que está viviendo la iglesia hoy? 40 días, 15 días llevamos ya en estas limitaciones de congregarnos. ¿Qué te ha enseñado estos 15 días?
¿Qué han sacado de ti estos 15 días? Estos 15 días han sacado de ti una mayor adoración, una mayor oración, un ferviente deseo de adorar a Dios, de hablar del Señor, un ferviente deseo de mirar a Dios. ¿O estos 15 días lo que han hecho es enfriarte? Lo que han hecho es ocupar tu tiempo en otras cosas y te has olvidado de Dios, te has olvidado de lo que se supone que tú y yo hagamos como cristianos. Te has olvidado de la intimidad de Dios, te ha hecho enfriarte, te han hecho vacilar en tu fe. Estos 15 días, mi amado, y esto se proyecta todavía un mes más, porque mañana estamos a 1 de abril, pero no es hasta el 29 que supuestamente, o hasta el 30 de abril que supuestamente van a comenzar a tratar de poner en funcionamiento normal lo que es la nación. Todavía tal vez nos quedan 30 días de encierro. ¿Qué te han enseñado estos 15 días? ¿Qué han provocado en ti estos 15 días? ¿Qué Dios nos está queriendo enseñar en este tiempo? ¿Qué Dios quiere que tú y yo aprendamos en este tiempo? Como les decía, me preguntaba yo ayer por la mañana, ¿volverá la iglesia a ser la misma? ¿Será posible que no saquemos nada de este tiempo de encierro? ¿Será posible que no tengamos ninguna experiencia en este tiempo? ¿Será posible que volvamos dentro de 40 o 45 días, volvamos a la iglesia como si nada de esto hubiera pasado? ¿Volvamos a hacer los mismos? ¿Volvamos a sentir las mismas cosas? Mi amado, te voy a decir algo sin temor a equivocarme. Si después de toda esta experiencia tú sigues siendo el mismo, déjame decirte que tú eres un muerto en el desierto. Déjame decirte que acabas de morir en el desierto. ¿Cuántas muertes espirituales estará cobrando estas limitaciones y este encierro? Muertes espirituales por tal vez una desobediencia. Muertes espirituales por tal vez un desespero. Muertes espirituales por tal vez no someterte a la voluntad de Dios. Dios nos está exigiendo algo que viene a mi memoria o algo que viene a mi mente en este momento, mi amado, es lo siguiente. Dios está permitiendo que este caos mundial opere en la tierra, en la humanidad. Y muchos ya han vuelto su mirada a Dios. Muchos han hablado de Dios en este tiempo. Muchos han hecho o han reclamado de parte de Dios que Dios intervenga en esto, porque la ciencia humana ya no da abastos, mi amado. Pero algo que quiero y necesito que la iglesia entienda en este tiempo es que Dios, a pesar de que está haciendo todo esto con la humanidad, yo creo que Dios le está midiendo la temperatura a la iglesia. Yo creo que Dios está probando la iglesia en este tiempo. Yo creo que Dios está mirando a ver qué hay en tu corazón, qué hay en el corazón de la iglesia, qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. La experiencia del pueblo de Israel por 40 días de desespero, 40 años en el desierto, simplemente Dios probando a ver qué había en el corazón. Imagínate, los que entraron a la tierra prometida no fueron los que salieron de Egipto. 40 años, gente muriendo en el desierto hasta que Dios exterminó por completo a todos y cada uno de aquellos que no se sometieron a esos 40 días. Entraron solamente Caleb y Josué por la fidelidad, el sometimiento, por la obediencia que habían mostrado hacia Dios y habían mostrado hacia su líder. Iglesia, ¿qué Dios está sacando de ti en este momento? ¿Qué Dios te está exigiendo? ¿Estás siendo tú aprobado delante de Dios? ¿Crees que delante de Dios eres un obrero aprobado en este tiempo? Dejo esa pregunta en tu corazón. Reflexiona por un momento y hazte la pregunta.
¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Seguiré siendo el mismo luego de la experiencia? ¿Seguiré siendo yo la misma persona? Quiero en estos momentos que esa pregunta cale y redunde en tu mente y en tu corazón. Mi amado, busca en este tiempo, busca que Dios te hable, busca tener una experiencia con Dios en este tiempo. Y no permitas que el ocio, no permitas que el tiempo sin hacer nada, no permitas que la vagancia, no permitas que la flojera espiritual haga que tu fe decaiga y mueras en el desierto. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús que pongas, Dios mío, esta palabra en la mente, en el corazón, en el entendimiento, Dios eterno, de la iglesia. Bendice a cada hermano. Mira aquellos que están pasando por una terrible crisis, Señor, emocional, una terrible crisis, Dios eterno, espiritual. Mira aquellos infectados por este virus, Señor. Mira la humanidad, Dios eterno, que en estos momentos necesita de tu presencia, necesita de tu intervención. Señor, pero sobre todas las cosas, mira la iglesia. Padre eterno, cuando nos volvamos a reunir, mi Dios amado, nos daremos cuenta de cuál fue la experiencia que tuvimos con Dios ese primer día que lleguemos a tu casa. Señor, te doy gracias y bendice, Dios eterno, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los amigos que a través de esta corta reflexión y a través de las ondas de la internet, las ondas etéreas, han podido sintonizarnos. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.